Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos en este viernes 13 del 2020, año pandémico. Así que, pues bueno, tenemos un pretexto para una presentación aquí de un libro que se llama Insomnes, de la escritora Magdalena López. Es un libro de cuentos de terror. Y pues bueno, nos acompañan aquí también, bueno, están a mi lado Anaís Blues, editora, está Magdalena López, David y Gerardo. Daniel, perdón. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que nos están escuchando y pues obviamente a nuestros invitados aquí de honor que van a estar compartiendo un poquito de sus experiencias de lectura en torno a Insomnes. Y bueno, pues no sé si, bueno, para mostrárselos también para quien no lo conozca, este es el libro, Insomnes. Es una colección que se llama Bocanada, que son autores, pues casi en su mayoría su primer libro. Es una colección de plaquettes y y bueno, este es el número 11 de esta colección y estamos pues muy contentos, ¿no? De que nos acompañen y pues que se animen, ¿no? A conocer este libro, ¿no? Que la verdad a nosotros nos ha gustado mucho. Sí, este libro salió este año, a principios del año 2020, en febrero. Pues ya todos sabemos que después de la pandemia se cancelaron pues muchas ferias de libro, presentaciones y por ahí nada más hubo una oportunidad de presentarlo en vivo que estuvo presente la autora y por eso queremos hacer alguna presentación ahora de manera virtual para darle pues difusión también a estos materiales que debido a la pandemia no han podido ser tan dados a conocer en estos últimos meses. Y pues bueno, queremos ya darle la bienvenida aquí a Magdalena, la voy a presentar. Ella es licenciada en Literatura de Creación y Creación Literaria por el Centro Cultural Casalam, cuenta con textos publicados en revistas y medios digitales, tales como Revista Alarma, Algarabía, Vical U, El Fanzine, Penumbria, Sarabanda, entre otros. Actualmente se dedica a la investigación y a la docencia. Y bueno, también voy a leer un poquito de nuestros invitados. Daniel Anaya estudió escritura creativa y literatura en la Universidad de Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México, cofundador y editor de literatura de la revista Maelstrom. En el 2015 publicó la antología de cuentos de terror y ciencia ficción, Gotas de Incertidumbre. Ha colaborado con artículos culturales y cuentos en revistas digitales como Los Tacones de Josefa, Lee Más y Celdas Literarias. Actualmente estudia el máster en escritura creativa por la Universidad de Salamanca. Y nuestro último invitado, Gerardo Lima Molina, es autor de Cosmos Nocturno, FETA 2018, libro ganador del Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri y Ya no hay Toquiotas del 2016, acreedor del Premio de Poesía Dolores Castro 2014. Ha sido becario por parte del PETA, Interfaz, ISTE y FONCA. Ha colaborado en revistas como Letrarte, Playboy, México, Momento y Tierra Adentro. Actualmente estudia la maestría en literatura hispanoamericana por la UAP. Es aficionado a la literatura y el cine de terror. Como ven, nuestros invitados de lujo. Y pues vamos a iniciar con Daniel Anaya, que bueno, él va a comentarles un poco sobre el libro. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a la editorial La Tinta del Silencio, a Magdalena y a Gerardo por esta oportunidad de pues hablar un poquito de literatura en este viernes 13, y pues que mejor que literatura de terror hecha en México por una escritora. Es de veras un gran honor. Y pues nada, yo vengo en nombre de Maelstrom, que somos Samantha Alvarado y yo. Maelstrom es una revista mexicana especializada en cine y literatura de terror. Pues para todos los que nos siguen, bienvenidos. Para los que no, los invito a conocernos. Ahí pues publicamos recomendaciones todos los días de cine, de literatura. Y pues en este caso también queremos difundir obviamente el trabajo de Magdalena y de La Tinta del Silencio, porque ya lo verán,
Es un trabajo muy especial, muy cuidado y de gran calidad literaria. Entonces vamos a hablar un poquito de él hoy para que conozcan también a Magdalena, cuáles son sus temas recurrentes y los temas en este libro, que es una chula de edición. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Los invito a seguirnos. Y bueno, para dar paso a ya la plática como tal, preparen sus preguntas. Va a haber por ahí un par de sorpresas durante la transmisión. Y pues nada, es el libro, Insomnes. Es un libro de cuentos de terror, cuentos fantásticos, que tienen varias líneas en común. Una de ellas es precisamente el insomnio y otra de ellas son cuestiones corporales, que ya le preguntaremos directamente a Magdalena cuál es su experiencia con estas descripciones y con estas experiencias físicas que todos nosotros hemos tenido en algún momento y que pues nos llevan a otros terrenos, a veces paranormales, a veces totalmente cotidianos, pero que nos producen escalofrío. Y que bueno, en este viernes 13 es lo que nos incumbe a todos los darketos que andamos por acá. Entonces, muchas gracias por la invitación. Si quieren, continuemos con Gerardo y ya después entramos propiamente a la plática. Hola, bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es bastante peculiar, ¿no? La idea de entablar una conversación sobre un libro de terror como el de Magdalena. Precisamente un día, ¿no? Que tiene tantas cosas curiosas como el viernes 13, ¿no? Hay quien dice que se debe a cosas como las brujas, hay los que hablan de los cabalistas. Una de las formas más, digamos, aceptadas es la de que el gran maestre de unos caballeros cuyo nombre se me acaba de olvidar, disculpen, ahorita se me fue, pero bueno, ellos fueron, digamos, malditos, ¿no? Por el papado, ¿no? Y pues incluso hubo una cruzada contra ellos. Y precisamente este gran maestre se supone que en la hoguera, en un viernes 13, ¿no? Maldijo precisamente a los reyes de Francia, ¿no? Ante esta situación, ¿no? De que ellos les habían quitado ¿cómo se puede decir? Todo el poder que tenían, ¿no? Entonces, esto me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque precisamente este viernes 13 hablamos de un libro que tiene mucha relación con esta idea, ¿no? Como de lo macabro o de lo oscuro o lo que tiene que ver con las maldiciones dentro de este género que le llamamos terror u horror. Yo no me meto en tantas discusiones, la verdad, ¿no? Terror u horror, algunos lo hacen, yo no tanto, ya veremos después más o menos por qué, pero como decía Daniel, a mí me parece algo bastante peculiar que Magdalena ha tomado ciertos elementos que de pronto no parecieran estar tan cercanos, por ejemplo, como a los clásicos temas, ¿no? Que es, por ejemplo, la cuestión esta del insomnio. Entonces, esto del insomnio, ¿no? Que nos recuerda mucho a la idea de los terrores nocturnos o incluso las cavilaciones, por ejemplo, de Cioran, ¿no? Que dice que el insomnio es como un águila con enormes garras, ¿no? Que se queda en tu ojo y ahí se queda anidando. Entonces, ese tipo de ideas, ¿no? Que pasan precisamente en una especie de fabulación, ¿no? O de alucinación, son las que vamos a encontrar acá, junto con otra idea también igual muy peculiar sobre el horror en el cuerpo, ¿no? Hay quien incluso, por ejemplo, lo estudia a través de Cronenberg, el mismo Cronenberg, ¿no? Junto con varios de los cineastas digamos, como de su generación, hablaba de la nueva carne, ¿no? De esta expresión sobre el horror en el cuerpo y sobre qué expresaba precisamente lo corporal, ¿no? ¿Qué era el cuerpo como tal? Y hay muchos cuentos aquí presentes en Insomnes que nos recuerdan bastante a Barker. Entonces, bueno, espero yo que tengamos un montón de preguntas, bueno, al menos yo sí tengo bastantes. Y bueno, vamos a estarnos aquí presentando. Entonces, bueno, espero que les guste mucho, les agradezco muchísimo la invitación y ahora sí, creo que ya podemos empezar. Ok. Bueno, yo antes que nada quiero agradecerles mucho que estén los dos aquí. No sé, hacen que toda esta presentación se sienta como en casa, ¿no? En una casa macabra.
Y para mí el hecho de que hagamos esta presentación en viernes 13 es muy importante porque justo la primera presentación de este libro fue un viernes 13 y justo fue un viernes 13 de puente. Esperemos que nada salga mal después de este y que al contrario todo salga muy bien. Y aparte también es para mí significativo y simbólico porque curiosamente el viernes 13 es el único día en todo el año que me va bien y es el único día en el que tengo ganas de vivir esta vida extraña, ¿no? Entonces, pues qué mejor que compartirla con ustedes y pues, dialogando de este libro tan bonito que nos ha traído pues algunos espantos tanto al escribirlo como al releerlo, ¿no? Yo no sé qué decir de él, la verdad. Entonces esperaré a que ustedes hagan las preguntas incómodas. A que te bombardemos con preguntas. No, nosotros y también todos los que nos están escuchando ya pueden empezar a bombardear. Yo quería decir también que hoy justamente es cumpleaños de Robert Louis Stevenson. Entonces hay otra razón más para estar de buenas hoy. Sí, claro. Otro grande de terror. ¿Cómo, perdón? Muy ad hoc también, ¿no? Sí. También estamos celebrando Stevenson. Sí. Entonces tenemos mucho que celebrar. Pues nada, si quieren entremos de lleno. No sé qué les parece una pregunta y una pregunta para que nos vayas contando qué hay detrás de todo este trabajo, porque pues eso, ¿no? Todo culmina en un libro, afortunadamente todavía en físico, pero pues es un trabajo de meses, ¿no? De años, no sé. Cuéntanos un poquito cuál podría ser el cuento que tiene el más antiguo, el que escribiste primero. El cuento que escribí primero fue Susana. Ok. ¿Hace cuánto más o menos? Y justamente es el texto que abre el libro. Hace muchos años. Yo escribí Susana cuando yo tenía 15, 16 años. ¿No? Y realmente es el cuento que menos ha cambiado de todos. Y es significativo para mí porque finalmente Susana tiene de alguna manera atravesados muchos temas que siguen siendo míos con el pasar de los años, ¿no? Digo, ya he mencionado muchas veces este tema del epígrafe, de que las vidas pasadas nunca duermen, y creo que Susana es el ejemplo perfecto de esto, ¿no? Estas ambientaciones de repente que parecían tan góticas, que nacen justo de mis lecturas vampíricas, de mi adolescencia, pubertad, estos temas de los dobles también, estos tonos y estas estructuras tan de Poe, que aparte desde entonces yo leía con muchísima frecuencia, ¿no? Y que aún hoy en día sigo replicando esos ambientes, sigo replicando esas estructuras y me siguen obsesionando esos temas. Entonces, sí. Déjenme decirles a todos nuestro público que nos está acompañando que estos cuentos están muy bien cuidados. Si no han tenido la oportunidad de comprar el libro, háganlo a través de la página web de La Tinta del Silencio y podrán darse cuenta que esto, o sea, a pesar de que lo escribiste tan joven, ¿no? 15, 16 años, el texto está muy bien cuidado y cada una de las frases, de los párrafos, de todos los cuentos, tienen muchas figuras retóricas, muchos elementos poéticos. Para mí cada frase está muy bien cuidada, nada sobra de ninguno de estos cuentos. Entonces, pues muchas felicidades, porque para haberlo escrito tan joven, está muy bien cuidado. Ya tenías bastante buena pluma siendo tan joven. Entonces, venga, Gerardo. Precisamente lo que te quería preguntar, y por cierto, ya me acordé cómo se llama esta orden, o sea, es la de los templarios, ¿no? Perdonen por el lapsus lingüe. Entonces, bueno, aquí la idea de preguntarte sobre Susana, precisamente, es porque yo le veo como muchas relaciones con un montón de autores, ¿no? Al principio uno podría pensar en Poe, pero también podría ser una deformación personal mía, porque te conozco un poquito y sé que algunas de tus obsesiones giran en torno a Poe, ¿no? Lo cual es bastante curioso porque pareciera que, por ejemplo, si uno examina quizá
digamos, como el fandom, ¿no? De quienes están interesados en toda la literatura de terror, un autor como Poe ya no es como considerado tan de moda, podríamos llamarlo así, ¿no? Está incluso todavía más en boga quizá alguien como Lovecraft, ¿no? Y más si hablan, por ejemplo, de estos temas que sí, el racismo y demás. Pero me parece muy curioso que, por ejemplo, que uno precisamente de los padres de este tipo de narrativa, y que no solamente se explica, digamos, como la literatura de terror, sino también como la literatura en general, ¿no? O sea, como el padre del cuento moderno es Poe, y pues como que volver a las bases siempre me parece fundamental, y es algo que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, pero bueno, aparte de lo que mencionas, por ejemplo, sobre el doble, esta como especie de alteridad convertida en un estado de sujeto único, ¿no? También una especie como de cuestión onírica, ¿no? Lo cual me parece también como muy bello encontrarlo en un relato de terror, porque otra vez, aparte de que nos registra esta especie como de cuestión, digamos, de la literatura gótica y toda su tradición, me parece que este reflejo encuentra, digamos, como que una especie de horror, ¿no? Pero también de una maravilla. Entonces quería preguntarte, por ejemplo, esta cuestión del asombro. Cuando tú escribes, ¿no? O cuando tú lees el terror, lo concibes, digamos, como esta idea de también asombrarte. Es como, ¿tú crees que eso se logra? Porque uno cree que el terror es solamente miedo, ¿no? Que de pronto al encontrar una obra de terror te da miedo, te da pánico, te da ñáñaras o incluso cierta repulsa. Pero aquí me parecería encontrar algo de esta idea de lo maravilloso, no como el género entre fantástico y demás, sino tendiendo hacia lo sublime. Entonces me gustaría saber si tú opinas eso, si tú crees que algo de esto existe en el terror, o si simplemente estoy viendo cosas que no existen. Bueno, en primer lugar, creo que el factor sorpresivo para el tema del terror es muy importante, pero no sé, y te voy a citar, así que voy a abrir comillas, sea una malformación mía, que estoy tan habituada a ver terror y a leer terror todo el tiempo, que soy muy exigente con todo aquello que pretenda generar miedo, o al menos cuando esté escrito en una clave ficcional, ¿no? Entonces, para mí, yo sí exijo al terror, yo sí exijo a los productos terroríficos, ya sean cinematográficos, de series, literarios, que me sorprendan, ¿no? Eso por un lado. Y yo, por ejemplo, en el caso del terror, creo que el terror, si bien el terror de manera inherente, su primer objetivo es el efecto de generar miedo, yo reduciría que el objetivo del terror es ese, generar un efecto. Y ese efecto no necesariamente tiene que ver con un miedo abrasador, sino a veces es solo una incomodidad. El terror a veces solo es incómodo, solo es incómodo de estar allí, ¿no? Pero también el terror no está peleado con lo sublime, ¿no? Al contrario, hay mucho del terror que puede generar imágenes sublimes, ¿no? Porque finalmente el terror se basa en esta cuestión de confrontarte con lo abyecto, de confrontarte con lo residual, de confrontarte con lo monstruoso, de confrontarte con los residuos, pero también es necesario que eso se sublime, que eso se vuelva bello, que eso se transforme, y que también el terror tiene esa cualidad, ¿no? A partir de la belleza o de la estetización de lo monstruoso, generar otro tipo de impacto, ¿no? Y aquí recuerdo, y creo que el ejemplo que tengo ahorita súper fresco de esto es la serie de Hannibal, la serie, no las películas, de estos homicidios súper cruentos que genera Hannibal, pero hace obras de arte, ¿no? Hace obras de arte con los cuerpos. Y eso convierte el terror en otra cosa. Entonces, no sé, creo que sí, la parte de lo sublime, la parte de la estética es un territorio que también compete a lo terrorífico, pero casi no se explota, porque nos quedamos mucho como lectores y como consumidores y a veces como creadores con la parte sensacionalista, quizá porque es la más fácil. A mí me gustaría platicarle a nuestro público un poquito de los temas que incluyen los cuentos de este libro, porque ya decía yo que las líneas que comparten entre ellos, una de ellas es lo corporal y otra, bueno, pues el insomnio, la noche, pero van de distintos temas. Uno de ellos es, por ejemplo, la mención de Freddy Krueger.
que aparece como uno de los personajes de estos cuentos. En otro de ellos hay una chica que bien podría ser un zombie, o que yo asimilé como un zombie, ya nos dirás tú si sí o no, si lo es o no. Otro de ellos es, se me fue el nombre de esta gente que se dedica a embalsamar cuerpos. Taxidermistas. Eso. Ese es otro de los cuentos. Y en otro de ellos es tal vez un poco más fantástico porque hay una cuestión con el propio cuerpo, ¿no? A raíz de un dolor de estómago y que se va de lo racional, que ese tal vez es uno de mis favoritos, si no es que el favorito. Entonces, cuéntanos un poco tú de estas obsesiones, de estos temas, ¿cómo fue que llegaste a ellos? ¿Qué es lo que a ti te da miedo? ¿Qué es lo que a mí me da miedo? A ver, primero voy a contestar la primera pregunta de cómo es que llegué a estas imágenes y ya después contestaré qué es lo que me da miedo porque tienen que ver pero operan de forma diferente. Claro. Muchas de estas imágenes vienen de situaciones de mi día a día, ¿no? Que de alguna manera yo para tratar de hacer un sentido, una experiencia de eso, decidí convertir en ficción, ¿no? Por ejemplo, el cuento del estómago, yo me enfermé del estómago realmente, ¿no? O sea, fue un cuento que escribí en medio de una infección y yo sentía que de repente mi estómago me estaba devorando. Susana, por ejemplo, y el último texto que cierra esta antología, los escribí en un periodo de enamoramiento absoluto, ¿no? Y Freddy Krueger, por ejemplo, Freddy Krueger es quizá uno de mis monstruos favoritos, pero fue el primer monstruo que yo conocí del cine, ¿no? Entonces, a partir de este reconocimiento de Freddy Krueger, de este descubrimiento también, y aparte me lo presentan como un pariente, ¿no? Me acuerdo muchísimo de esa vez porque mi tía contestó el teléfono, bueno, hizo como que contestó el teléfono y me dijo, Magdalena, te llaman por teléfono. Y yo, ¿quién? Tu tío Freddy. Y yo no tengo un tío Freddy, ¿no? Me dice, ¿no conoces a tu tío Freddy Krueger? Y yo, pues no, tía, no sé si tengo un tío Freddy. Y me puso la película. Entonces, en ese momento también se generó una fascinación de Freddy a partir de un parentesco ficticio que no existía, ¿no? Entonces, bueno, a partir de entonces yo amo muchísimo a Freddy Krueger. Y también se vuelve parte como de mi cotidianidad y ya cuando voy creciendo me doy cuenta de que Freddy Krueger es el peor de todos los monstruos que puede haber porque te muestra que no existe ni un solo lugar seguro, ni siquiera el sueño es un lugar seguro, ¿no? Ni siquiera lo más sagrado que tienes, que es este sueño, es este inconsciente, es seguro para ti. Y creo que ahí entra la parte de qué es lo que me da miedo. Muchas de las cosas que me dan miedo entran en el territorio de mi día a día, ¿no? Por ejemplo, los temas de la violencia me dan un pánico espantoso, ¿no? Hoy en día es como un miedo como muy, muy colectivo, es un miedo súper social, pero a mí el tema de las muertes violentas me dan muchísimo terror de que yo era chiquitita, ¿no? Me da miedo muchísimo el borrarte, ¿no? Justo estas sensaciones de que te estás perdiendo a ti mismo, de que te borras de ti mismo, eso también me da muchísimo miedo. Y el tema de la enfermedad, ¿no? También, que son cosas de nuestro día a día, todo el tiempo nos enfermamos, todo el día nos pasan cosas. Entonces creo que lo incontrolable de la cotidianidad, o el pensar que la cotidianidad no puede ser tan controlada como nosotros queremos pensarlo, eso me da miedo. Eso me da mucho espanto. Oye, Magda, ahorita que lo comentas, bueno, ya nos estás comentando sobre algo súper complejo, ¿no? Que es la cuestión de la violencia, ¿no? Apenas hemos tenido algunas noticias bastante horrendas, ¿no? Aquí en el país. De hecho, bueno, ya es casi, pues una costumbre, ¿no? Encontrar cosas violentas respecto, por ejemplo, a niños, ¿no? Como fue hace muy poquito.
Y lo que nos cuentas me parece muy desesperanzador, ¿no? O sea, porque tienes plasmada incluso esta idea, ¿no? En Freddy, de que ni siquiera los sueños parecieran ser nuestro alivio, ¿no? Y es que muchos de nosotros lo hemos sentido, lamentablemente, pero a veces cuando incluso dormimos, no encontramos la paz, ¿no? Nos sucede a muchos de los nuevos adultos, todavía me quiero considerar por ahí, ¿no? De que apenas estoy recién nacidito en la adultez. Y bueno, esta idea, ¿no? De que precisamente descansas y cuando descansas sueñas con trabajar y cuando te levantas vas a trabajar, ¿no? O sea, es bastante, bastante perturbador. Una idea como muy ligotiana, ¿no? Del horror corporativo. Todo el tiempo estás trabajando y eso al fin y al cabo es un horror. Pero, por ejemplo, yo quería como preguntarte en esta idea, ¿no? De si esta violencia presente, ¿no? Así como en la cotidianidad, como nos comentas, se está manifestando mucho en la literatura, ¿no? O sea, no tenemos que buscar mucho para encontrar autoras, incluso, ni siquiera voy a decir como las más señeras, así como en Latinoamérica, tan solo como que veamos aquí en México, ¿no? Y uno vea, por ejemplo, algún cuento de Atenea Cruz, alguno de Lola Ancira, ¿no? Que por cierto, ahorita que recuerdo lo de Stevenson, a Stevenson le decían Tusitala, ¿no? Entonces eso me recuerda al libro de Tusitala de Óbitos, entonces me parece muy curioso, este libro igual de Lola Ancira, ¿no? Entonces está como muy presente esta idea constante de la violencia, y a mí me gustaría saber, digamos, si tú crees que esta misma violencia representa como una, bueno, no, sí lo representa, pero sí más bien la escritura, tanto tuya, y ya nos dirás si también piensas que de otras escritoras o escritores, funciona como una respuesta bastante obvia, ¿no? O sea, pero no hablando de un realismo hiperviolento siempre, sino también de un mismo horror, ¿no? Porque yo recuerdo mucho cuando le comentaban a Esquinca y le preguntaban a Bernardo, oye, ¿para qué escribir terror si hay tanta violencia allá afuera, ¿no? Y él decía, porque es la única respuesta que podemos tener nosotros, ¿no? Porque es la única forma de acercarnos a la muerte sin tocar a la muerte, ¿no? Como esta frase, les digo, de Cliff Barker, donde dice, el terror es súper divertido hasta que te toca a ti. Entonces, no sé cuál es esta idea que tú tienes respecto a la misma violencia y a esta respuesta, y si de alguna manera te causa a ti como cierta esperanza hacia los lectores, o al contrario, es una idea pesimista, ¿no? De ahonden más en la oscuridad terrible y fagocitante. Híjole, esa es una pregunta como muy, muy difícil. Yo creo, en primer lugar, que la violencia es inasible. Más en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, parece que la violencia, todos los tipos de violencia física, psicológica, sistémica que estamos viviendo hoy en día, se están gestando como una gran presencia fantasmal. Y creo que a partir de ahí, a partir de esta violencia que nos rebasa y que se rebasa a sí mismo todos los días, o sea, tú ahorita lo mencionaste perfecto, tan solo esta semana hemos tenido 3 casos mediáticos acerca de asesinatos de niños jóvenes, más feminicidios terribles, pero estos son los casos mediáticos, son los casos que nosotros conocemos. Hay un buen de casos que se borran todos los días. Y en este sentido, yo creo que la ficción, más que tratar de acercarnos a esa experiencia de la violencia, porque creo que eso es imposible, esta literatura del terror, estas literaturas de la violencia, se gestan como una forma de tratar de dar sentido justo a esa violencia fantasmagórica, justo a esta violencia impronunciable, justo a esta violencia que nos rebasa, ¿no? Y yo, por ejemplo, creo que a veces hay un punto muy delicado en temas de violencia y de horror que se conectan, ¿no? Cuando la violencia y el terror se vuelven sensacionalistas, cuando la violencia y el terror se vuelven amarillistas, justo para nada más tratar de espectacularizar e impactar a los lectores y a todo tipo de espectadores o consumidores. Entonces ahí creo que pierde mucho, ¿no? Y creo que más allá de que la literatura de terror sea un reflejo social, porque toda literatura justo es un reflejo del contexto en el que nace,
la esperanza de la literatura de terror, la esperanza de la literatura de la violencia, es poder generar perspectivas críticas, ¿no? Poder generar a partir de su discurso un punto de reflexión para el lector. Pero el autor no tiene nada que ver ahí, ¿no? Es cosa directamente del lector. Al autor le corresponde poder armar un discurso lo suficientemente transgresor para que el lector diga, ok, ¿qué está pasando en el día a día que está en este texto, ¿no? Entonces, esa sería más o menos mi respuesta. Sí, no se trata de hacer terror por terror, ¿no? Sino que detrás de cada uno de estos cuentos, pues está esto que estamos viviendo. Y a mí me causa mucha curiosidad precisamente la cuestión del insomnio, sobre todo en estos tiempos de pandemia, porque como bien mencionan, pues estamos más en contacto con las noticias, ¿no? Ya sea en la televisión o en las redes, todo el tiempo estamos siendo bombardeados por noticias terribles. Entonces, eso, tenemos miedo todo el tiempo y cuando nos vamos a la cama, ya no digo a dormir, pues nos bombardean, ¿no? Todos esos pensamientos, todo ese miedo de qué va a suceder con todo, con la economía, con la propia enfermedad, con la violencia, etcétera. Entonces se sienten todavía más cercanos estos cuentos en los que cualquier pretexto es bueno para aterrorizarnos y no poder dormir, ¿no? Y no estar tranquilos ni siquiera en los sueños. En este caso, pues es un monstruo, algo personalizado, digamos, pero creo que todos nosotros lo hemos experimentado o lo estamos experimentando todos los días. Entonces, eso, se sienten mucho más cercanos los cuentos. Quiero preguntarte precisamente estos días de encierro, estos días de pandemia, ¿ha cambiado en algo tu escritura? ¿Escribes más, escribes menos? ¿Cómo ha funcionado esto en tu proceso creativo? Escribo más porque estoy más descolocada en el mundo. Entonces, creo que eso abre una grieta importante, ¿no? Porque de repente, y creo que es la experiencia pandémica en general, que de repente uno ya no sabe en qué tiempo está, ya no sabe en qué tiempo vive, ya todos los límites parecen borrados, pero siguen allí. Y justo, ¿no? Ahí entra la escritura como para tratar de reformular o para tratar de aprender eso que se está moviendo, ¿no? Entonces, yo escribo más. Y aparte, ¿no? También mucho de la experiencia. Acabo de escribir un cuento que tal vez les presuma muy pronto, justo que tiene que ver con las otras pandemias, ¿no? Que están atrás de esta gran pandemia que es el COVID, y desde una perspectiva familiar, ¿no? De repente, por ejemplo, mis hermanos aquí en casa se dieron cuenta que estaban deprimidos, pero nunca se dieron cuenta, clínicamente deprimidos, pero nunca se dieron cuenta en qué momento empezó la depresión, ¿no? O sea, simplemente a veces, ¿no? El estrés y la caída del cabello, o el estrés y no comer, o la desidia y no cambiarte de ropa, ese tipo de cosas, ¿no? Que aparte nos están afectando a todos, pero de manera muy sutil y muy silenciosa y no mediática, ¿no? Entonces es menos visible todavía. Exacto, y para esto quiero pensar también que se está leyendo más. Y si no, pues yo invitaría a todo mundo a eso, a asimilar un poquito la situación a través de la lectura, porque no nada más es un pasatiempo, ¿no? No nada más es eso, asustarnos por asustarnos, sino asimilar lo que está pasando, asimilar quiénes somos en esta situación y compartirlo con otras mentes. Como estamos haciendo ahorita mismo, ¿no? Esta reunión que estamos teniendo sirve precisamente para eso, y pues la lectura también. Así que salva vidas, leer. Es correcto. Lean mucho. Oye, Mag, yo quería preguntarte algo, igual y me salgo un poco del tema, pero, por ejemplo, no sé, siento que es algo que le dejan pasar muy fácil cuando te presentan, y es esto de alarma, ¿no? Que yo lo tengo bastante presente y digo alarma, y me suena precisamente como el título, ¿no?
órale, estuvo en alarma. No se me hace cualquier cosa, ¿no? Y bueno, lo preguntaba porque, por ejemplo, hay algunos escritores, ¿no? que comentan, por ejemplo, la importancia del periodismo, ahorita hablando precisamente de los temas igual pandémicos, la importancia del periodismo en la escritura, o más que el periodismo de la crónica, ¿no? De precisamente ver el mundo de afuera para ver el mundo de adentro. Y esto pues me hace pensar muchas cosas, ¿no? Si tu paso por Alarma, si nos puedes contar algo, de alguna manera ha figurado aquí para encontrar algunas de las escenas tan cruentas, ¿no? De esta construcción de body horror que encuentro en varios de los cuentos, porque algunos son tremendos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo le leyera el cuento la autoexploración, no sé, a algún amigo y se lo empezara a contar, diría como de, güey, tranquilo, ¿no? O sea, porque está bastante, o sea, las imágenes se me hacen tan lúdicas, ¿no? Y tan expresivas, que realmente parece que estamos viendo una película así de Cronenberg o del mismo Clive Barker, ¿no? O sea, siento yo que hay mucha cercanía con Hellraiser. Entonces, no sé si nos podrías contar algo sobre tu cercanía con Alarma y si eso de alguna manera te llevó a esto, ¿no? ¿O qué pasó ahí? Pues yo tengo que confesar que mi sueño desde muy pequeña, bueno, más no tan pequeña, desde que yo era adolescente, era trabajar en un periódico de nota roja. Y era trabajar en un periódico de nota roja justo porque pues a mí me encantaba la literatura de asesinos seriales, me encantaba las series de asesinos seriales y me encantaba justo todo lo que tenía que ver con muerte y todo lo que tenía que ver con asesinatos. Entonces dije, no manches, yo un día tengo que trabajar en un periódico de nota roja porque quiero ver esto de frente, ¿no? Y quiero poder escribirlo a partir de verlo de frente. Yo quería incluso estudiar criminalística, una cosa así, nada más para enfrentarme a los cuerpos muertos, ¿no? Y llegué a Alarma por accidente, ¿no? Estuve allí trabajando un par de años con Miguel Ángel Morales, que no era Miguel Ángel Morales, no recuerdo cómo se llamaba Miguel Ángel, el ex director de La Alarma, muy brillante, sabía un buen de nota roja, muy culto, y aparte, él nos mandaba, ¿no? La primera vez, porque aparte él me mandó a buscar cuerpos porque yo se lo pedí, ¿no? Y me dijo, trépate con los de la moto, vete con los de y lo hice un par de veces, ¿no? 2, 3 veces a lo mucho, y yo no pude, ¿no? Porque justo el impacto de ver un cuerpo muerto era más de lo que yo podía tolerar, ¿no? O sea, yo no tenía la sangre fría para verlo y vivirlo de frente. Entonces, nada más tuve como esas 2, 3 experiencias en los que definitivamente ves ves la pérdida de vida, los olores, eres consciente de los olores, eres consciente de las miradas también de la gente, del morbo, etcétera, etcétera. Entonces comienzas a ver muchos detalles que conforman los hechos de la muerte, ¿no? Y para mí eso resultó como muy ajeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí tiene que ver un poco mi experiencia en Alarma con cómo yo describo muchos de los cuerpos muertos, pero también tiene mucho que ver con mi percepción como de la violencia y lo sensible que puede ser, ¿no? Y lo cuidadosos también que tenemos que llegar a ser, al menos de forma periodística, al enfrentarte con estos hechos, porque no es como que tan fácil, ¿no? O sea, a mucha gente le genera como un impacto particular así de, no manches, trabajo en el Alarma y fue lo peor que pude haber hecho en mi vida, ¿no? Porque no es tan divertido. Y aparte, darte cuenta de todas las jerarquías, todas las cuestiones de poder que se mueven cuando tú eres mujer y quieres trabajar en un ambiente que es totalmente masculino, ¿no? Tienes que lidiar con policías, tienes que lidiar con judiciales. Entonces, es complejo, ¿no? Yo digo que deberías escribir
no sé si un libro, pero sí compartir muchas de esas anécdotas que tuviste en ese tiempo. Porque sí, o sea, en una ciudad como esta, en un país como este, híjole, cuántas cosas no se ven, no se saben y demás. Entonces, deberías. Yo, Debería. Y es Miguel Ángel Rodríguez, el exdirector editor de La Alarma. Falleció hace 6 años. Entonces, sí, nada más. un libro de crónicas estaría genial sobre esa experiencia. Sí, y aparte, por ejemplo, ahorita que recordé el nombre de Miguel Ángel Rodríguez, él tenía una idea que dije, no manches, ¿no? Porque aparte hablaba mucho de su idea de la violencia, y él decía, es que, por ejemplo, a mí me juzgan mucho de que yo estoy hablando de temas acerca de violencia y estoy exponiendo todos estos casos, todos estos cuerpos. Entonces a mí me gustaría un día, y era el ideal de Miguel Ángel, poder escribir cada uno de los asesinatos de la Biblia como si fueran notas rojas, ¿no? Estaría genial. Pero murió antes de poder hacer eso. Sí. Oh, qué cosa. Sí, no hay mucho que decir al respecto. Yo te quería preguntar un poco más sobre el proceso de edición del libro. Tengo 2 preguntas para ti y una que me gustaría que intervinieran los editores. Entonces, bueno, voy primero con las 2 que son para ti. Primero, ¿cuál es el proceso de edición tuya de cada cuento? ¿Cuántas veces lo revisas? Si lo dejas reposar, más o menos qué tiempo, cuántas versiones salen más o menos de cada cuento. Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿cómo elegiste el orden de los cuentos? Si lo elegiste tú, si fue junto con los editores. Son esas 2 preguntas y ya, los editores que nos cuenten un poquito de este proceso con Insomnes. ¿Cómo escribo? Yo soy muy cuidadosa a la hora de escribir cuento, ¿no? Y hago como el hincapié de cuento porque cuando escribo otras cosas soy un poco más caótica, ¿no? Y para mí, por ejemplo, el cuento es... Yo para escribir un cuento me voy por bloques, ¿no? Entonces, en primer lugar, el inicio, y me puedo tardar días en el inicio, aunque yo tenga así el cuento en la cabeza, dando vueltas durante semanas. Tengo que encontrar la línea precisa para que abra el texto, ¿no? Y tiene que estar perfectamente hecha desde el momento en el que sale de mi mente al papel, porque sé que esa línea difícilmente la voy a cambiar, ¿no? Y después, todo el cuento se construye con el mismo nivel de exigencia, ¿no? Para mí, por ejemplo, el tema del ritmo es muy importante. Tengo que sentir que puse la palabra precisa, el adjetivo justo, es como tejer para mí, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, incluso no tengo una libreta en este momento, voy armando los párrafos por bloques y los reescribo una y otra vez, y hasta que siento que el párrafo quedó perfecto, entonces ya lo incorporo a otro lado donde sé que ese párrafo ya va a ser como inamovible, al menos por un rato, ¿no? Y así construyo todos los cuentos, y por eso me tardo mucho al momento de escribir cuento particularmente. Y yo regreso a él después de muchísimo tiempo, se tuvieron que pasar 2, 3 meses de que yo escribí ese relato para yo poder hacer cambios sobre el mismo, ¿no? Pero también de repente resulta muy difícil, ¿no? Porque de repente la persona que regresa a ese cuento después de esos 3 meses no es la misma que lo escribió, entonces, o sea, ya qué cambios le haces, ¿no? O sientes que hay una aberración en tocar ese texto, entonces es muy complicado. Siempre procuro tener al menos una vista externa, ¿no? Porque eso siempre ayuda más. Y el orden de los cuentos, yo los fui poniendo conforme como me iban gustando más. Entonces, ese fue mi criterio para seleccionarlos, ¿no? Quizá el único que sí puse deliberadamente al final fue el que cierra, el de Cuarto para las 9, pero porque tenía que ver con el tiempo, ¿no? Y con detener el tiempo. Entonces dije, no, pues es que, y porque tenía 1 hora al final, ¿no? La última hora es
9:15, y dije, pues estaría chido, ¿no? Que así cerrara este libro, entonces ya por eso lo puse al final, ¿no? Pero todos los demás, pues, como eran mis favoritos, ¿no? Mi top 5. Ok, perfecto. Y ahora, bueno, ya propiamente en el proceso de edición del libro, me encantaría que nos contaran un poco los editores cómo fue este proceso. Pues bueno, como comenta Magdalena, el libro, la verdad, cuando nos llegó estaba pues ya muy, muy bien formado, muy bien trabajado. Tiene pues esta cuestión de que los cuentos ya, como dice Magdalena, tienen un ritmo muy, muy bueno, que también nosotros lo notamos cuando lo estábamos leyendo. Lo mismo, la selección, ¿no? De las palabras, de los párrafos. Entonces, para nosotros realmente nos facilitó mucho el trabajo, ¿no? Y vimos que la extensión, pues era justamente lo que estábamos manejando en esta colección de plaquettes, ¿no? Que son menos de 64 páginas. Entonces, fue así como que, bueno, podemos integrarla a esta colección, que aparte pues, se ha estado vendiendo muy bien, es muy práctica. Entonces, pues la verdad, la cuestión de la edición fue bastante sencilla en ese sentido, porque ya tenemos, es el 10º número de la colección, entonces ya teníamos bastante práctica con este formato. Y pues bueno, mandarle comentarios a la autora, que siempre hacemos, ¿no? Hacemos algunas revisiones en cuanto pues, al texto, mandamos comentarios. Igual muchas veces los autores, como dice Magdalena, ya no tocan los textos o creen que ya están perfectos y nosotros por ahí les mandamos algún comentario. Y bueno, eso hace que ellos lo revisen otra vez y se encuentren con cosas que pueden cambiar, que pueden mejorar tal vez. Pero en ese sentido sí se nota mucho el trabajo y tal vez ahorita que nos lea algún cuento lo van a notar, el ritmo que trae, también las imágenes, ¿no? La cuestión de cómo maneja el terror. Entonces, esas cuestiones también a nosotros pues, nos llamaron mucho la atención para poder formar el libro, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que sí, bueno, que yo de manera personal, pues, quería comentar que luego a veces, cuando recibimos manuscritos, como sí estamos recibiendo mucho material, prácticamente por mes, a veces hasta 10 manuscritos, entonces llega un momento en que sí nos saturamos, entonces, pues sí nos tardamos un rato, ¿no? A veces sí nos ha pasado inclusive que pues ni siquiera hemos contestado los correos, ¿no? O sea, francamente, ¿no? Y creo que en cierto modo eso pasó en un principio con Magdalena, porque recuerdo que por ahí de, no sé, septiembre, octubre, algo así, nos lo mandó el manuscrito, pero curiosamente justo es lo que estamos platicando fuera de cámara, que el último trimestre normalmente para las editoriales, o sea, hay mucho movimiento debido a que, bueno, empiezan las ferias fuertes para nosotros. Entonces, pues, realmente llega un momento que el último trimestre ya no podemos ver nada, ¿no? Porque pues estamos abocados a los festivales, a las ferias, a los compromisos. Y no recuerdo muy bien cuándo fue, pero creo que fue algo así como en diciembre, una cosa así, ¿no? O no recuerdo bien, ¿no? Y que te mandamos como, te contestamos, ¿no? Y ya tú dijiste, bueno, pues sí, sí me interesa, ¿no? Pero, justo es eso, ¿no? O sea, la verdad también, una de las, ¿cómo decirlo así? Pero uno de los elementos que nosotros tomamos en cuenta y creo que muchos de los editores toman en cuenta para publicar a una obra, aparte de, bueno, de la calidad que uno busca, ¿no? Ahí también obviamente va implícito, pues bueno, ya los gustos de cada editor y las líneas que manejan, ¿no? Cada editorial, etcétera. Es que también es muy importante, pues, la presentación, o sea, cómo envías un manuscrito, vamos, ¿no? Pareciera algo muy sencillo, pero a veces, o sea, sí tenemos experiencias de autores son muy, muy buenos, pero que no, o sea, mandan un corpus muy fuerte, pues, ¿no? O sea,
no sé, mandan 200 páginas, 300 páginas, ¿no? Y entonces, pues eso, simplemente con que, pues la verdad, con el poco tiempo que tienes, pues pues aunque sea muy interesante, pues a veces eso desestima un poco, ¿no? O sea, dices, ay, híjole, ¿no? Esta persona necesita mucha chamba, pues, ¿no? Porque hay que seleccionar, ¿no? Entonces, pues a veces eso, pues, evita pues que esa persona a lo mejor probablemente sí tenga la calidad, pero como el material que está mandando no está bien seleccionado o no está bien aterrizado, entonces, pues, pues se va a tardar más, ¿no? En ser publicado, ¿no? Eso es lo que voy. Y, pues, el libro de Magda, pues sí, nosotros también en ese sentido, como ya vemos que estaba muy bien hecho, en la selección, el orden de cuentos y así, pues ya ni siquiera dijimos, oye, ¿no? Cámbiale este cuento o quita este cuento porque de no funciona y a lo mejor nos manda a nosotros, o eso es lo que normalmente a veces hacemos, ¿no? Pero salió muy bien, ¿no? Y bueno, aparte todavía trabajamos con una muy buena ilustradora, entonces, es esta... Sandra Macías. Sandra Macías. Entonces, pues, pues eso hizo que o sea, confabulara muy bien, ¿no? Para que el libro saliera a tiempo, aunque, bueno, con esta situación pandémica, pues, ha sido un poco compleja, ¿no? Las presentaciones, pero seguimos, ¿no? De este lado, ¿no? Digital, compartiendo con todos los que nos están escuchando, pues, pues el gusto, ¿no? De haber publicado este libro y que realmente se animen, ¿no? A leerlo, ¿no? Y a leer a nuevos autores. Que ahorita que mencionan a Sandy, que es, bueno, Are, que es la encargada de esta portada, que a mí me encanta, sí quisiera hacer como un apunte respecto al tema del libro. Yo soy Aries, ¿no? Soy ascendente Aries, entonces soy una mujer muy impaciente todo el tiempo. Entonces, yo siempre necesito, digo, pues si el plan A no funciona, voy a tener este plan B. Y mi plan B, ahora dije, bueno, si no me contesta la editorial, pues veo de qué manera podemos sacar este libro de alguna manera, ¿no? Y yo me puse en contacto con Are, porque conozco a Are del trabajo, y le comenté, ¿no? Are, necesito que me ayudes, por favor, a ilustrar este libro, ¿no? Pero quiero más bien que la ilustración no sea simplemente ilustrativa de cada uno de los textos que están aquí, sino que tu trabajo pueda conversar con el mío, ¿no? Que de alguna forma palabra y texto, palabra e imagen estén perfectamente entrelazados. Y Ares se sentó conmigo, me preguntó por el texto, de dónde había nacido. Tuvo un trabajo bastante profesional en cuanto a tratar de comprender las obsesiones que yo tenía para realizar las ilustraciones. Y bueno, la ilustración que realizó tiene que ver con el primer cuento, y creo que el objetivo, que era justamente que texto e imagen pudieran dialogar, pudieran conversar, y que pudieran ser el reflejo del uno con el otro, lo hizo de manera magistral, ¿no? Entonces yo nada más quisiera hacer como ese apunte y ese reconocimiento a Are, porque aparte creo que la portada es precisamente uno de los elementos más llamativos que tiene Insomnes, ¿no? Y no habría sido posible sin su trabajo. No sé si Gerardo tenga alguna otra pregunta o si podemos proceder a la lectura de algún fragmento o de algún cuento entero. Yo quisiera, sí, lo de la lectura, pero aprovechando ahorita que están los editores, quisiera preguntarles algo así chiquitito, bueno, a los dos, a Magda y a los editores, porque me llama la atención esta cuestión, digamos, del terror, ¿no? En muchos escritores bastante jóvenes, o bueno, digamos, como de nacidos en los 70, 80 y demás. Y bueno, lo que yo quería preguntarte, Magda, es si tú te reconoces como una escritora perteneciente a este movimiento, ¿no? De
de escritoras de terror que están saliendo, ¿no? Cada vez más. Y también cómo es que los editores se animaron, ¿no? Precisamente a editar, ¿no? A un escritor de terror, porque muchas veces se ve como algo, como un género a veces menor y demás, y se me hace una apuesta que a mí me encanta y es grandiosa, pero sí me gustaría saber igual como cuál es su opinión, ¿no? Respecto a esto, lo cual me parece muy, muy, muy agradable, ¿no? Ustedes primero. Bueno, pues sí, la apuesta por el género. Bueno, las editoriales independientes también tenemos este deber, digamos, de apostar por géneros que a lo mejor no están dentro del canon o que a veces se les toma como géneros menores. Y bueno, la editorial La Tinta del Silencio también apuesta por estos, ¿no? El terror es un género que nos gusta mucho. Igual, pues bueno, ya hablando en términos de géneros literarios, la minificción es algo de lo que manejamos también, que en un principio, por ejemplo, cuando inició la editorial no encontrábamos libros o editoriales que se dedicaran expresamente a la minificción y a la poesía, entonces nosotros quisimos también darle un espacio, ¿no? A este género de la minificción, a la poesía, y dentro de ello, pues también al terror, a la ciencia ficción. Tenemos pues ahí pues algunos libros ya publicados también acerca de terror. Por ahí está Miguel Lupián, que también le mandamos un saludo, que justamente es uno de los grandes también minificcionistas, ¿no? Que trabaja en estos temas. Por ahí Jonathan Molina, Hay un hombre en mi ventana, hay otro de Monstruos de Bolsillo. Entonces tenemos ahí varios, a Diego Sañudo. Entonces es un género que nos agrada bastante y que queremos también pues, que se dé a conocer, ¿no? Y el libro de Magda nos pareció buenísimo también en este sentido del terror, y aparte también en la cuestión de que, pues bueno, como escritora, ¿no? Mexicana, que también sabemos que son muy pocas las mujeres en este momento que están escribiendo terror, o como dices, ya hay pues bueno, se está retomando, ¿no? También, pues no solamente en México, sino en Latinoamérica, este movimiento, para que, pues, se estén, publicando nuevos libros acerca de este tema. Sí, pues esa es ahora sí que una intención que desde un principio tuvimos nosotros, como editorial, sobre todo enfocarnos a autores contemporáneos que en un momento dado su primer libro o su segundo libro, o que de alguna manera pues son, bueno, nosotros consideramos emergentes, pues, ¿no? En el sentido de que no son tan conocidos y que están apostando por géneros pues que normalmente no se consideran importantes, ¿no? Y bueno, ese es uno de nuestros compromisos y pues ya, por eso siempre tenemos como pues sí, como apertura, ¿no? De estar recibiendo manuscritos, de estar leyendo a nuevos autores, pues siempre con esta preocupación también de que el libro salga lo mejor posible, ¿no? Bien editado. Nosotros pues somos estudiantes, bueno, estudiamos literatura, digamos, como formación, y sí tenemos como esta intención de que siempre los libros se lean muy bien, que se defiendan por sí solos, ¿no? En cuanto a formatos, diseño, ¿no? Y bueno, entonces esa es un poco nuestra idea y por eso estamos, vuelvo lo mismo, muy contentos de que pues Magda también haya confiado en nosotros, se haya interesado en la editorial, que por cierto ya no recuerdo cómo, nunca le hemos preguntado, por cierto, de cómo nos conoció y hemos platicado muchas cosas, pero digo, a nosotros nos da mucho gusto, ¿no? Pero decimos, bueno, sí, somos una editorial pues pequeñita pero pues hay quienes nos han escrito, ¿no? Y nos dicen, oye, es que pues sí nos gusta su trabajo, ¿no? Entonces, pues eso sí también nos emociona porque pues pues realmente es eso, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Que haya pues autores que aparte son buenos lectores y que se dan cuenta de que lo que estamos haciendo, todo labor, ¿no? Tanto de edición como de difusión, pues se refleje en los libros que logramos producir, ¿no? Entonces, y ya. Ahora te toca, Amanda.
Voy yo, uf, respecto a lo que menciona Gera, es una pregunta muy delicada, Gerardo, y cómo de esto de pertenecer a un grupo, y voy a decir por qué me resulta incómodo. La verdad es que yo me mantuve muy alejada de la literatura en tanto a creación de la literatura en general durante muchísimo tiempo, ¿no? O sea, yo entré a trabajar por ahí de 2013, 2014 formalmente, y, o sea, yo dejé de escribir, me dediqué a trabajar, quise ser un adulto responsable, medianamente responsable, y yo la verdad es que dejé la literatura por muchísimo tiempo, ¿no? Incluso, por ejemplo, esta idea de la escritora, a mí ya comenzaba incluso a generarme como cierto recelo justo porque me decía, no, así de no manches, estudié creación literaria y nunca pude realmente dedicarme a escribir, nunca pude realmente publicar, etcétera, etcétera. Y hasta hace un par de años fue que yo volví a entrar en contacto con la literatura a múltiples niveles y la verdad, este tema de la publicación de Insomnes fue una grata sorpresa, ¿no? Y cerró un trabajo que yo venía haciendo con la literatura durante mucho tiempo. Y aparte, yendo a cómo conocí la tinta del silencio, nada más como para abordar ese tema que tiene que ver justo con esto, yo de repente me cansé y dije, es que tengo estos textos aquí guardados, estos textos que me gustan mucho y ¿por qué demonios los voy a dejar ahí adentro en lugar de hacer un esfuerzo mínimo por tratar de que salgan y tratar de que se vean y que alguien los lea, ¿no? Entonces yo comencé así a ver un buen de editoriales independientes en Feria del Libro, hice mi lista así específicamente y un día de la noche a la mañana armé el PDF y dije lo voy a mandar, ¿no? Y lo mandé, ¡pum! Y por muy buena suerte alguien me contestó, ¿no? Porque aparte también está siempre ese vacío. Entonces creo que no fue hasta ese momento en el que yo dije, más bien en el que yo me senté ya con Anaís y me dijo, aquí están tus libros, que yo dije, no manches, ¿no? Esto es real, ¿no? Entonces a mí este tema de pertenecer a un grupo de escritoras que se dedican al terror, a mí me costaría muchísimo trabajo decirte que sí, porque yo siento que llegué o me reincorporé a al mundo literario casi por gracia divina en un viernes 13 de fin de año, no sé, entonces a mí me costó mucho trabajo, pero admiro muchísimo el trabajo que están haciendo, ¿no? Porque igual yo me mantuve muy alejada de los escritores y las escritoras que están generando en este presente, porque pues formación literaria y tienes que revisar el canon, y lo contemporáneo es la generación del medio siglo, y ya no revisemos más adelante. Entonces también es muy reciente el contacto que yo he tenido justo con autoras como Lola Ancila, Antonia Cruz, Iliana Vargas, etcétera, etcétera, pero la verdad es que me gusta muchísimo y estoy muy contenta de entrar en contacto con sus narrativas, la verdad. No sé si pertenezco al grupo, no contesté eso, yo no lo voy a contestar, pero me siento muy feliz, ¿no? de poder leerlas. Y ya. Sí. Pues sí, pues pasemos a la lectura, Amada. Creo que hay muchas preguntas en la sí, sí, claro, pero okay, dejemos así con la pero sí, sí. Dales una probadita nada más si quieres, o si no, pues yo digo que Jera, Dan ya eligió uno la vez pasada. ¿Alguna vez me toca a Jera elegir cuál vamos a leer hoy? Sí. Eso sería tramposo, pero ¿segura? Sí, porque yo no voy a saber cuál leer. A mí me late, la verdad, mucho, si se puede, el de autoexploración. ¿Lo leemos completo o solo una parte? Es viernes 13, yo creo que... completo.
Creo que lo amerita. Freddy Krueger amerita. Que aparte voy a hacer, bueno, terminando voy a hacer como el comentario, porque este cuento sí tuvo muchos cambios. Entonces, ahí voy. Uf. Elizabeth cierra la puerta del baño, abre el grifo de la tina, enciende la radio y comienza a desnudarse frente al espejo. Al quitarse la última prenda, cierra el grifo, mete un pie, el otro, y recuesta el cuerpo sobre la porcelana. Abre las piernas, hasta que chocan con las paredes de la tina. Cierra los ojos. Con la mano izquierda aprieta el seno, mientras que la derecha recorre el abdomen hasta llegar al sexo. Lo acaricia, lo frota, desciende a su entrada húmeda. Mete un dedo, suspira, un segundo, suspira, un tercero. Con los ojos cerrados, ella mete y saca a un ritmo acompasado hasta que adquiere velocidad y muerde los labios para retener el gemido. Desliza la mano izquierda del pecho al sexo, acaricia el clítoris, se arquea bajo el agua, un hilo de sangre le recorre la barbilla. Los dedos se mueven como lombrices dentro del cuerpo, apresuran la entrada y la salida mientras Elizabeth suspira y la vagina le sangra. Gime, fuerte, cada vez más fuerte. La respiración se le atora en el pecho. Exhala. Sus facciones se relajan. Una sensación cálida le desciende por la palma de la mano, abre los ojos. Sus dedos no paran. Entran, salen. Desesperada, ella presiona la muñeca para detener el movimiento. Imposible. Un par de nudillos toca la puerta. Liz, ¿está todo bien ahí adentro? Ella abre los ojos, mira a su alrededor, suspira. Sí, todo bien, ma. Recarga la cabeza en el borde de la tina. Sonríe. Fue solo un sueño. La mano derecha emprende de nuevo su rutina. El eco de un gruñido se escabulle entre el agua. Elizabeth grita. Saca la mano de la entrepierna. Se levanta y grita más fuerte. El agua está teñida de rojo y a su mano le faltan 3 dedos. Sus ojos inquietos miran la bañera. Escucha el gruñido. Busca, pero no encuentra. Vuelve a escuchar. Busca de nuevo. Se mira. Desconcertada, desciende el rostro a la altura de la pelvis. Se mira, pasa la mano sobreviviente por el sexo. Un aire cálido le roza la piel. Respira. Los dedos trémulos se acercan, exploran. En los bordes de la vagina descubren el filo de los dientes. Las pupilas se le dilatan. Un líquido viscoso le baña los dedos. Lo observa. ¿Saliva? Mete la mano. Siente cómo es recorrida por una superficie húmeda y rasposa. Grita. Su mano sale parecido a un trozo de carne roído por ratas y de su vagina se asoma una lengua de la que caen pedazos de carne y hueso. No es real, no es real. Una carcajada áspera surge de las paredes del baño. Elizabeth grita y asustada trata de salir de la bañera, tropieza, cae de espaldas, la risa persiste, se acerca. Ella busca una vez más, no encuentra nada. Con los codos impulsa el cuerpo hacia atrás para llegar a la puerta. Ahí se levanta, la perilla. Mira los dedos de su mano izquierda y descubre la inutilidad de la derecha. Llorando, golpea la puerta con la cabeza. Nadie contesta. Siente un calambre perforándole el vientre. El dolor le deforma el rostro. Se retuerce, cae en cuclillas. Trata de gritar, pero el grito se le atora en la garganta. Por su vagina se asoman las yemas de 5 dedos y el resplandor afilado del metal. Abruptamente, las manos surgen y abren las piernas de golpe. Elizabeth, atónita, ve el músculo exhibido de la mano derecha y el guante en la izquierda. Las 4 garras de este se le entierran en el muslo, se aferran a la piel y jalan hasta que se vislumbran los hilos desgarrados de un suéter bicolor. Líneas rojas y verdes dan forma a las mangas largas que cubren los brazos que surgen del interior de Elizabeth. Las manos continúan abriendo las piernas para abrir paso al cráneo cubierto de piel derretida, tras el que viene el cuello y la misma aglomeración de hilos rojos y verdes. Al asomarse los hombros, los muslos se desprenden de la pelvis, por lo que abrir las piernas ya no supone un problema para el torso y las piernas que salen lentamente. Una vez afuera, el hombre recién nacido se incorpora. De la vagina de Elizabeth saca un sombrero empapado de fluidos, el cual se lleva a la cabeza descarnada. El hombre sonríe, deja a la vista sus dientes amarillentos y burlón, la mira con sus ojos verdes al tiempo que mueve las garras en el aire, llenando el baño de un sonido metálico. ¿Necesitas una mano, perra?, dice. La risa áspera rebota en los azulejos. El guante penetra el abdomen de Elizabeth
cuyos ojos se abren como si quisieran desprenderse del párpado. La sangre se le desborda por la boca mientras las garras emergen violentamente, dejando, al pie de la puerta, su cuerpo enmarcado en un charco de vísceras y sangre. Un par de nudillos toca a la puerta. Liz, ¿está todo bien allá adentro? Del otro lado, una voz áspera contesta. Sí, todo bien, ma. Ya, fin. Gran homenaje a Freddy. Buenísimo, tiene ese elemento muy cinematográfico también de cómo lo vas narrando. Este cuento me costó mucho trabajo porque justo dije, quiero que sea un homenaje, pero un homenaje que recupere toda esta atmósfera tan exagerada y barroca, sangrientamente barroca de Freddy Krueger, ¿no? Entonces, también es de mis faps. Vamos entonces a leer algunos comentarios. Oye, Mag. Mande, Perdón, era exactamente sobre lo mismo, de que se leyeran algunos comentarios, porque incluso mencionaban lo de que viniera la familia Jason Voorhees, ¿no? Ya que es su día. Entonces creo que estaría muy contento escuchando el cuento sobre su compa, ¿no? Sobre Freddy. Entonces, bueno, si se leen los comentarios estaría bastante bueno, porque aquí te preguntan varias cosas, ¿no? Desde miren, me voy a chutar de los primeros, así de rápido, aparte de que te mandan muchos saludos. Mira, por ejemplo, te preguntan algo como de si Pedro Páramo se había inspirado en algo, te había como resultado de inspiración, ¿no? Ya que está el nombre de Susana. Entonces está interesante la verdad es que no. Cuando yo escribí Susana, yo no conocía a Juan Rulfo. Juan Rulfo lo conocí muchísimo después, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí mi inspiración directa, porque era lo que estaba leyendo en ese momento cuando yo escribí Susana, son románticos, porque yo estaba leyendo, y me acuerdo muy bien porque me ocasionó muchos accidentes, esta antología del vampiro editada por el Conde Ciruela, estaba leyendo eso, ¿no? Entonces, está allí Ludwig Tieck, está allí Sheridan Le Fanu, está allí, creo que Lord Byron, Polidori, Poe. Entonces, ese tipo de ambientaciones me inspiraron mucho para escribir Susana, ¿no? Y bueno, Poe directamente. Acá tenemos otra pregunta de Ángel Alcántara. Dice, saludos a todas y todos. Abrazo para Magda. Mi primera pregunta sería, ¿en qué momento te diste cuenta que querías ser escritora? Es que ese momento yo lo recuerdo con mucha tristeza, porque no fue como algo bonito decir, no manches, yo quiero dedicarme a escribir toda la vida, ¿no? Y es una anécdota que he platicado mucho, bueno, un par de veces en este año, que cuando yo decidí que quería escribir, está directamente ligado con experiencias de violencia, ¿no? Cuando yo era muy chiquitita, o sea, yo no tenía ni 12 años, a lo mucho tendría 12 años, desapareció una vecina de mi colonia, ¿no? Para mí eso fue muy impactante porque esta vecina tenía mi edad y de repente, y yo la conocía, y era bastante complicado y bastante desolador de repente ver un rostro conocido, ver un rostro cercano tuyo en afiches que están fuera de tu casa, en lonas que están fuera de tu casa. Y un día, me acuerdo mucho que de repente comenzaron a ver patrullas, ¿no? Yo me acuerdo que una noche llegamos a casa y la casa de esta vecina estaba rodeada de patrullas, yo no sabía por qué. Y tiempo después pasó un periódico local diciendo que ya habían encontrado a esta niña que había estado desaparecida. Y dentro de esta noticia, lo que más me impactó a mí, yo de 11, 12 años a lo mucho, fue la noticia de que esta niña la habían dejado enmaletada a la puerta de su casa. Para mí eso fue una experiencia muy fuerte. Y en ese momento yo no lo entendía, era algo que me rebasaba completamente. Volvemos a esta violencia que rebasa todo sentido posible y toda capacidad de verbalizarla.
Y yo le dije a mi papá, papá, quiero que me compres una libreta porque yo quiero escribir esta historia, ¿no? Yo quiero escribir qué es lo que le pasó porque yo quiero entender qué es lo que pasó. Entonces, ahí fue cuando dije, voy a dedicarme a escribir, ¿no? Pero así como haya sido de, no manches, yo quiero ser escritora, pues no, fue una experiencia que nació de una suerte de shock frente al mundo, ¿no? Entonces, justo de ahí viene. Bueno, acá hay otro comentario, dice, junto a lo sublime está lo romántico, o decía que no había tema más romántico que el de la muerte de una mujer bella. Abrazo, Gerardo Lima y Magda López de Gemil García Linares. Saludos. Por ahí, bueno, Yancy Morales nos comenta, en mi experiencia, la reflexión sobre el miedo en la escuela con niños ayuda a comprenderlo, a jugar con él, a darle rostro a los temores y disminuirlo, aunque se siga viviendo con ellos. Los niños jóvenes prefieren las historias de terror, se identifican con los personajes, con las situaciones. Es muy educativo y pretender ser terapéutico, tanto para los maestros como para los niños, hablar del miedo, por ejemplo, ¿no? Esa reflexión de la importancia, ¿no? De por qué leemos terror, ¿no? Por qué no nos, de alguna manera nos emociona inclusive, ¿no? Leer terror, o sea, pero la emoción, digo, ¿no? En cuanto a que nos mueve, ¿no? Nos hace reflexionar, ¿no? Y por ahí, pues sí, mandan muchos saludos, por ejemplo, Roberto Murillo, ¿no? Manda saludos, por ahí Claudia Ortiz, ¿no? Dice que la ilustración es lindísima, que esperamos más colaboraciones entre Are y Magda, y y aquí otro comentario de Ángel en torno justo al cuento que leíste de autoexploración. Dice que una vez escuchó a Magda hablar sobre su afición a Freddy Krueger, encuentra un paralelismo entre autoexploración y la escena donde una de las actrices está precisamente en una tina y emerge la mano del villano frente a ella, ¿no? Que aparte es la escena, ¿no? De Freddy Krueger. Y por aquí Lesbia Ramos dice, para escribir autoexploración te inspiraste directo o indirectamente en el tabú sobre la sexualidad, en especial la femenina, que continúa vigente. Sí. Sí, justo cuando yo escribí autoexploración, venían a mi mente como dos cosas, ¿no? Primer lado, este tema acerca de la tina, esta imagen, ¿no? Que aparte es una imagen icónica y es una imagen sumamente erótica, a mi parecer. Y por otro lado, justo el tabú de la masturbación femenina, ¿no? Entonces, para mí era como interesante hacer como este juego, que también es un juego que hace las películas de Freddy Krueger, que hay siempre como una carga moralizante, ¿no? Sobre estos jóvenes, ¿no? Yo recuerdo muchísimo, por ejemplo, en Freddy contra Jason, que a nadie le gusta, pero a mí me encanta, justo esta escena en el que se encuentran dos chavos y van a tener sexo por primera vez, y justo en ese momento en el que están consumando el acto sexual, entra Jason y ¡pum!, los mata, aparte los hace como un sándwich con la cama, ¿no? Entonces yo quería justo también como recuperar esta parte, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver. Por ahí los Cuervos de Po precisamente nos dicen feliz viernes 13. Emilio Lome, abrazos Magda, saludos también del Club de Lectura Tijuana. Aquí que le encanta la serie de Hannibal, ojalá hicieran otra temporada. Debería. Así. Y pues bueno, tenemos aquí también para todos los que nos han estado siguiendo, una propuesta para que puedan llevarse un libro
que nos va a decir Magda cuál es esta dinámica. Si quieren llevarse este libro de Insomnes para que lo lean completito. A ver. Ay, siempre me equivoco del lado de la cámara. Sí, vamos a rifar dos libros, ¿no? Dijimos que iban a ser dos. 2 libros, sí. Ay, pero hay que decir entre todos cómo se van a llevar los libros para más emoción, para más sabor. La primera va a ser que alguien nos comparta su mejor anécdota de Viernes 13, ¿no? Esa por un lado. Ya revisaremos cuál es la mejor anécdota. Pero ¿cómo vamos a decidir cuál es la mejor anécdota? Eso sería muy subjetivo, ¿no? Que nos dejen sus comentarios aquí en esta misma video, vamos. el video, y que, pues bueno, el que tenga más likes tal vez puede ser una manera de medirlo, igual. ¿Cuánto tiempo les daremos para que junten likes? Hasta el día de mañana. Sí. ¿Te parece? Igual a las 9 de la noche del día de mañana. Que tengan todo el día y la noche. Ok, perfecto. Entonces, ese se va a un libro. La mejor anécdota de Viernes 13 que junte más likes se lleva uno. Y el otro, ¿cuál era la otra que íbamos a hacer? Pues ahí Gerardo, creo que no recuerdo qué había dicho de propuesta o a ver qué proponen Daniel, Gerardo. Era una propuesta de disfraces, ¿no? Algo así. Bueno, no. Es que la pregunta era como de quién era más darks, pero como dice la Elvira, eso se lleva por dentro. Entonces, no sé qué tan buena idea sea, pero podría ser algo así como una especie como de disfraz o atuendo macabro, ¿no? Quizá, o no sé tú, Max, si estés de acuerdo con eso o algo así. Yo estoy de Sí, acuerdísimo con eso, porque aparte me encantan los disfraces y me encanta que todo el mundo sea darks. Entonces, sí, que nos compartan igual en comentarios, ¿no? Una foto con un disfraz chido o un atuendo darks súper chido. Sí, acaba de pasar, ¿no? Día de Muertos, entonces a lo mejor ya tienen en casa, digo, no salimos, pero pero nos disfrazamos, ¿no? Y pues y quien se disfraza todos los días, pues también no hay problema, que mande su mejor, ¿cómo es que le dicen ahora? Outfit, dark. Y pues se va a llevar un excelente libro, ¿no? Entonces, pues anímense, y si no, pues está la otra, ¿no? Posibilidad que sería la anécdota, ¿no? ¿Qué les pasó un viernes 13, ¿no? Igual estos dos libros que se están rifando y que otra vez me estoy equivocando yo se los mando personalmente y los mando firmados. Un mensajito allí bonito y darketo de mi parte. Si viven en la Ciudad de México y no entramos en semáforo rojo, igual lo podemos entregar como en algún punto, y si no, pues por correos. Perfecto. Pues ahí está la invitación. Bueno, nada más quería leer esta última pregunta. Dice, ¿cuál va a ser tu siguiente proyecto en materia de literatura? La tesis cuenta como un proyecto. Sí. Pero creo que él tal vez se refiere a un proyecto creativo. No lo sé, estoy trabajando mucho justo ahorita en los temas justo de la violencia cotidiana, ¿no? Pero relacionados conmigo, ¿no? Porque igual creo que hay un tema acerca de apropiarte de otras experiencias, entonces es yo cómo he vivido esta violencia y cómo me he colocado frente a ella, ¿no? Entonces, son cuentos que me están costando mucho trabajo, la verdad, pero estoy trabajando en ello. Ya veremos, quizá en el 2049. La tesis siempre son proyectos. Esta es la tesis de literatura y narcotráfico. Eso se escucha más interesante. Eso es el proyecto, sí, cuenta.
Y bueno, creo que ya nadie más tiene preguntas, comentarios. Pues, no, pues ya serían todos. De todas maneras, ahí les estamos escribiendo en el chat a todos los que nos están siguiendo para que nos manden su mejor anécdota en torno al viernes 13. Y la otra dinámica sería que compartan una foto, ¿no? Disfraz, ¿no? Su disfraz más darks. Pues bueno, también pues los tenemos ya para el día de mañana. Si quieren también las fotografías, no sé si esa la elige Magda. No, también por número de likes, porque Va, que sea democrático. mi criterio es muy subjetivo. Va, pues. Perfecto. Entonces, pues también, bueno, les hacemos la invitación aquí, justo unos minutos antes de que empezara, subimos la promoción, que no va a durar no solamente el Buen Fin, sino hasta diciembre. Entonces, bueno, varios libros que tenemos de nuestro catálogo, entre ellos Insomnes, preparamos una promoción muy padre, que es una bolsa y una libreta y el libro, entonces en un paquetazo muy, muy, muy chido que estamos haciendo, que preparamos para ustedes, entonces anímense, ven a visitar la página editorial, que es latintadelsilencio.com, ahí van a conocer un poco de, bueno, pues todo el catálogo que tenemos actual, pues los autores, pues, ¿cómo se llama? Qué libros tenemos, ¿no? Y qué géneros estamos publicando, pero ya me perdí un poquito. Entre ellos, pues, cuento, poesía y minificción. Y bueno, pues, muchas gracias a todos, por escucharnos y pues a ustedes, invitados, pues, igual, muchas gracias por su tiempo, por compartirnos sus experiencias de lectura, y pues, no sé, si quieren decir algo más o ya para irnos despidiendo. Yo quiero agradecerles muchísimo de nuevo por el espacio. De veras es un honor hablar de literatura, más en un viernes 13 y más con una escritora mexicana. Pues los invito a todos a seguirnos en las redes sociales de todo el mundo, de todos los que estamos presentes. Y pues nada, gracias por su tiempo a todos, gracias por la oportunidad de estar aquí y compren esta chulada de libro, está editado padrísimo, me encanta. Yo otra vez me equivoqué de este lado, perdón. Sí, yo tampoco cuadro muy bien, pero cómprenlo, les va a encantar. Igual yo quiero sumarme como mucho a los agradecimientos. Otra vez, muchas gracias a Anaís y a Luis por la tinta, por la posibilidad de generar este espacio para la presentación en este día tan emblemático. Muchas gracias, Dan, igual por apoyarme, por ayudarnos, y muchísimas gracias de parte de todos a Maelstrom, porque también por apoyarnos, ¿no? Muchísimo en esto, en ayudarnos a difundir tanto el trabajo de la tinta como este libro tan bonito y lleno de amor. Es su casa, y síganlos mucho, tanto a La Tinta del Silencio, ya Facebook, Instagram, Twitter, Maelstrom también, en Instagram, Facebook y Twitter, y a Jera también, porque Jera también tiene Twitter. Sí, también. Instagram también. Redes sociales, Magda, que también nos preguntaban que en qué redes te pueden seguir. Yo estoy como MacGore, olvidé mis propias redes, MacGore en Facebook, MacGore en Instagram y MacGore también en Twitter. Perfecto. Sí. Sí, parece que por ahí, como solo permite comentarios, el evento, digamos, no permite subir fotos, nos están diciendo por ahí, porque ya están subiendo los disfraces. Entonces, bueno, para quien nos escuche, que se quiera animar a participar y llevarse un libro, pues lo puede postear directamente a la página. Vamos a abrir un nuevo post, más bien, con la dinámica. Con la dinámica. Y que ahí nos dejen la foto.
Ok, sí. La Bien. foto. La anécdota también. También, sí, Ah, perfecto. para que puedan ya mandarnos ahí de una vez sus fotos. Sí, muchísimas gracias por participar y por acompañarnos durante esta hora y media en Viernes 13. Bueno, saludos, un abrazo y feliz viernes 13 a todos. Hasta luego. Igual, muchas gracias por la invitación. Cuídense. No, muchas gracias, Gerardo. Gracias, Gerard. Y por favor, compren el libro, léanlo. Está muy, muy bueno. Olvidé autopromocionarme a mí misma. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos, Gera, también. Muchísimas gracias. Significa mucho para mí que ustedes dos estén, que Anaís y Luis estén. Y creo que pasamos una buena noche. Sí, Un enorme, enorme placer. Muchas gracias. vale. Gracias a todos. Otra vez, gracias a todos. Saludos. Bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye, bye.